Si estás pensando en agregar coaching a tu proyecto de negocio personal, hay cosas que es importante considerar. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. ¿Cómo va tu día? Espero que te encuentres súper bien. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Claro que si por alguna extraña razón es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el crecimiento personal y con la motivación. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que te interesa conocer acerca del coaching, cómo utilizar esta poderosa metodología en casa, en la oficina y por supuesto, si eres una persona que ya te dedicas a alguna posición de liderazgo, tienes gente a tu cargo o probablemente ya eres un coach experimentado y tienes una cartera de clientes, bueno, precisamente contigo es con quien quiero hablar porque quiero hablar acerca de un tema que de pronto puede surgir la idea conforme vas creciendo en tu proyecto o en tu negocio personal. Así que si estás pensando en agregar coaching a tus servicios o a las actividades de negocio que ya vienes trabajando, bueno, eso es una excelente idea y hay algunas cosas que es importante tenerlas en cuenta. Así que precisamente de eso es de lo que quiero hablar contigo el día de hoy. Mira, una de las cosas que hay que considerar primero que nada es la parte logística. ¿Cómo va a convivir el coaching o los servicios de coaching que vas a ofrecer con tus actividades actuales? Así que eso me lleva a que te puedas preparar con anticipación, definiendo claramente cuáles van a ser los días y horarios en los que vas a ofrecer sesiones de coaching o los servicios que vas a ofrecer al mercado. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, a lo mejor si tú ya trabajas de medio tiempo y tienes espacio por las tardes, bueno, esto es necesario que puedas identificarlo para que en el momento en que des a conocer tu información y empieces a contactar a los primeros clientes, ellos puedan tener la tranquilidad de saber cuáles son los horarios entre los que pueden elegir para solicitar tus servicios de coaching. Ahora, por supuesto, para que tu negocio vaya creciendo de forma orgánica, natural y que se sienta bien, una vez que estás complementando tus actividades laborales con servicios de coaching, es necesario que puedas preparar con anticipación tu mensaje, es decir, cómo te vas a posicionar en el mercado. ¿Qué forma de ejecución vas a utilizar en coaching? ¿Te gustaría trabajar con ejecución dirigida, dando consejos? ¿O te gustaría trabajar con coaching no dirigido? Es decir, permitiendo que el cliente haga y llegue a sus propias respuestas. Bueno, esto es importante tenerlo en mente. ¿Estás identificándote como una persona que puedes ofrecer servicios de coaching de vida, por ejemplo? Aquí el tipo de coaching también es importante porque eso es parte del mensaje que tú vas a utilizar para darte a conocer en el mercado. Y eso, por supuesto, está súper conectado con el tipo de persona con la que te gustaría trabajar. Así que independientemente de el tipo de coaching con el que vayas a trabajar, la ejecución, en el horario, en el día y toda la parte logística que tú vas a revisar y planear con anticipación, es necesario que puedas identificar con qué personas te vas a sentir súper cómodo trabajando. ¿Esto por qué? Mira, no es lo mismo ofrecer servicios de coaching a jóvenes o a estudiantes, por ejemplo, que a personas que están en su etapa productiva o que están iniciando con algún proyecto de emprendimiento. Por supuesto que estamos hablando de personas diferentes, como también es necesario que tú puedas identificar si vas a trabajar con personas en el uno a uno o te gustaría trabajar mejor con grupos a nivel empresarial. Por supuesto que esto también es diferente. ¿Por qué? Porque los mensajes, la información,
todo el contenido que tú puedas desarrollar en el futuro va a tener algunas variaciones, porque los nichos son completamente diferentes y las necesidades también van a ser diferentes. Por tal motivo, es necesario que dediques un tiempo a hacer un plan de mercadotecnia súper sencillo. De hecho, aquí mismo en el canal vas a encontrar infinito contenido alrededor de eso para que puedas investigar, para que te puedas documentar un poco más de forma sencilla, hacer un plan de mercadotecnia que te ayude precisamente a identificar cuáles son esas personas con las que te vas a sentir súper cómodo como pez en el agua para empezar a ofrecer tus servicios de coaching, pero al mismo tiempo que puedas saber cómo vas a preparar tus mensajes para posicionar tus servicios de coaching en el mercado. Ahora, una vez que ya tienes identificado todo esto, va a ser súper fácil que puedas tener preparado un documento digital que puedas utilizar para enviarlo a tus clientes cuando te soliciten información. Esto es súper práctico, porque de esa manera no vas a tener que estar recordando todo cada vez que una persona te solicita nueva información. Sencillamente, si alguien solicita tus servicios de coaching, por supuesto, puedes tener un entregable preparado, listo, solamente para enviarlo, que va a incluir esto de lo que tú y yo hemos venido trabajando. Por supuesto que ese entregable debe incluir los días, los horarios, el costo, las formas de pago, cuándo pueden planear esas sesiones de coaching o diferentes servicios que tú puedas ofrecer a ese cliente potencial. Así que todo esto debe de venir plasmado en el documento. Claro que eso te va a facilitar la vida, porque cada vez que una empresa o una persona física se interese en iniciar o en adquirir alguno de tus servicios, con eso fácilmente tú puedes enviar la información y tener una conversación que ayude a que la persona pueda identificar si tú vas a satisfacer esa necesidad que la persona está buscando. Y por supuesto que por último, no menos importante, un punto que no se nos puede escapar es que estés presente y te des a conocer con los clientes potenciales. Y tú me dirías, pero Liliana, o sea, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Voy a pagar anuncios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, no necesariamente. Hay muchísimas herramientas gratuitas con las que puedes empezar para darte a conocer. Tú mismo, si ya tienes presencia en redes sociales, puedes empezar a compartir tu información. Por supuesto que ahí es necesario, nuevamente, que todo lo que venimos hablando esté alineado para que en esa página de internet que tú tengas o en esa página de Facebook o en cualquiera de las redes sociales que tú hayas identificado y que comiences a trabajar generación de contenido, ahí tú vas a poner cuáles son los servicios que ofreces. ¿En dónde te pueden contactar los clientes potenciales para solicitar más información? Y claro que todo esto es necesario que esté perfectamente alineado. Por último, recuerda que la consistencia es clave. Si esto lo haces solamente una vez en la semana y luego lo olvidas y después vuelves a hacer otra publicación después de un mes o dejas muchísimo tiempo sin volver a generar contenido, por supuesto que esto puede generar desconfianza o al mismo tiempo, imagínate, ponte en los zapatos de tu cliente. Pueden pensar que a lo mejor no estás disponible o a lo mejor pueden pensar que esto no es un servicio que estén necesitando en este momento de la vida. Así que por supuesto que es necesario contar con tu compromiso. Así que si estás pensando en incluir coaching a tu proyecto de negocio o a tus actividades de negocio actuales, es importante que le des la seriedad que corresponda y te comprometas al nivel de tu preferencia. Si tú dices, a ver, yo solamente me voy a comprometer para ofrecer servicios de coaching 2 días por semana, perfecto, eso está genial. O si dices, solamente me voy a comprometer con un día y ese día es el que voy a dejar específico para atender mis servicios de coaching, perfecto también. Es decir, tú eres quien determina cuál es el modelo de negocio que vas a seguir. Pero una vez que has decidido cómo comenzar, entonces
Entonces, la consistencia te va a ayudar muchísimo a que las personas puedan identificar fácilmente cuáles son tus horarios, cuál es el costo de tus servicios, cuál es la forma en la que pueden contactarte y comenzar de forma confiable a trabajar contigo. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas ideas te gustaría implementar a partir de ahora. Y bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.